Santo es nuestro Dios, uno que da gloria a Dios, a su nombre, hermanos. Gracias damos a nuestro Dios en esta noche de que podamos estar una vez más en su casa. Amén. Para poder entender, para poder comprender y para poder aceptar la manera en cómo Dios a veces trabaja en nuestras vidas. Quisiera que fuéramos al libro de Santiago, capítulo 1, la epístola del apóstol Santiago en el capítulo 1, y vamos a ver del versículo 2 al versículo 8. Santiago capítulo 1, del versículo 2 al versículo 8, cuando lo tengan pueden indicar con un amén. Dice la bendita palabra en el nombre precioso de Jesús. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hermana Carmen, llévenos en oración en esta noche, por favor. Gracias, oh Señor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias. Oh, tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor Jesús. Pueden tomar asiento, hermanos, en esta noche. Y me tomé el atrevimiento de titular este estudio Religiosidad contra fe auténtica. Religiosidad contra fe auténtica. Hay ¿cómo le diré en esta noche? Hay un punto muy importante, un principio, vamos a llamarle, muy importante, el cual no entendemos. Y como no lo entendemos, no lo aceptamos. Y como no lo aceptamos, no lo aprobamos. Y lo que les estoy hablando es de las luchas y las pruebas. A nadie nos gusta sufrir.
A todos nos gusta ser consolados, pero no nos gusta sufrir. Ahora, ¿cómo vamos a enseñarnos a consolar si aún no nos enseñamos a soportar? Santiago empieza en el versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Siempre lo he dicho y siempre lo diré, que lo que está en la palabra de Dios tiene un porqué, tiene un para qué. No es una cosa que salió de la noche a la mañana, sino que es algo que tiene una parte básica, importante para el desarrollo de todos y cada uno de nosotros. Porque mire, en Romanos capítulo 8 y versículo 28, encontramos que ahí dice la Biblia que a los que aman a Dios, todas las cosas les son para bien. Todas las cosas les son para aquellos, según el propósito, han sido llamados. Amén. Ahora, ¿cuál es el principio que necesitamos aprender? Bueno, el principio es que Dios permite que pasemos por tribulaciones y aflicciones. ¿Sabe para qué? Para prepararnos. Para prepararnos y capacitarnos para llegar a ser consoladores, para dar ánimo y para edificar a los que están a nuestro alrededor sufriendo o tal vez padeciendo. Si vamos a Primera de Corintios, capítulo 1, Primera de Corintios, capítulo 1, Segunda de Corintios, perdón, versículo del 3 al 11. ¿Lo tiene? Mire lo que dice ahí la palabra. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación que con nosotros somos consolados por Dios. O sea, nos prepara, nos capacita para que nosotros podamos ayudar a los que están necesitados. Porque dice el verso 5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Así somos consolados, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones,
también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor de nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. El principio primordial es que Dios quiere que aprendamos a confiar solamente en Él. Que aprendamos a confiar solamente en Él. Eso, dicho sea de paso, no quiere decir que no podemos buscar apoyo y ayuda en los demás. Lo que quiero decir es que nuestra esperanza, nuestra confianza y nuestro ánimo vienen especialmente de Dios. Vienen especialmente de Dios. Porque mire, hermano, hay situaciones en las que nadie nos puede ayudar. Hay situaciones en las que buscamos ayuda y no encontramos ayuda. Hay situaciones en las cuales, hermano, que aleluya, no encontramos esperanza alguna. Y hay situaciones en las cuales nos encontramos sin saber qué hacer. No hay solución. Y entonces, ¿qué hacemos? Algunos de nosotros nos damos por vencidos. Nos damos por vencidos. ¿Cómo le diré? Nos derrotamos a nosotros mismos. Pero algunos otros se acuerdan que hay un Dios que les puede ayudar. Que hay un Dios que se puede manifestar a favor de ellos. Porque usted recuerda en una ocasión, dice la Biblia que el maestro se subió a una barquilla y se fue muy tranquilo a dormir. Y de pronto se levantó una tormenta muy grande. Dice la Biblia que unos de los marineros empezaron a luchar fatigadamente por tratar de controlar la nave. Pero otro se acordó que en aquella barca venía el maestro. Y en vez de ponerse a pelear contra la corriente, se vino donde el maestro. Y le dice: maestro, ¿que no tienes cuidado de nosotros? Mira que perecemos. Cuando el maestro se levanta, mira la tempestad, le dice: calla, enmudece, y dice la Biblia que se hizo grande bonanza. ¿Por qué? Porque son los momentos más cruciales de nuestra vida. ¿A quién vamos a acudir? ¿A quién vamos a recurrir? ¿A quién vamos a pedir? Ahora, la Biblia dice que vana es la ayuda del hombre, mas dichoso es aquel que confía en nuestro Dios. Amén, hermanos. Entonces, hay momentos en los cuales tenemos que acordarnos que hay un Dios al quien le podemos pedir, que hay un Dios el que nos puede ayudar. Y lo que tenemos que hacer, hermano, es abandonarnos a la misericordia de Dios. Entregarnos a la misericordia de Dios, confiando en Él, para que Él
nos ayude, nos levante, nos consuele, nos saque hacia adelante. Y ese es el principio que Dios quiere que aprendamos, porque sin Él nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Ahora, si hemos sufrido, si hemos padecido, si hemos pasado por pruebas y por aflicciones, lo único en que pensamos es en el sufrimiento de nosotros y llegamos a exclamar, pobrecitos, y nos quejamos, murmuramos o llegamos a culpar a los demás. Entonces, todavía no estamos capacitados. Entonces, en nosotros solamente hay una religiosidad y no una fe auténtica. Porque la Biblia dice que el que se allega a Dios, crea que le hay y que es galardoneador de aquellos que le buscan. Entonces, cuando empezamos a quejarnos de nuestra situación, entonces en nosotros no hay una fe absoluta. ¿Me explico? Sí podemos estar en la iglesia, podemos ser aún maestros de escuela dominical, podemos pararnos en ese púlpito y tal vez dirigir algún culto. Pero si llega el momento en que estamos en dificultades, en problemas y nos empezamos a quejar, entonces en nosotros no hay una fe genuina. Me acuerdo, se me quedó grabado el ejemplo que dio la hermana García ahora que fuimos al culto misionero en Channel View, respecto de aquella compañía que vendía zapatos. Sé que mandaron a un hombre a un pueblo donde nadie usaba zapatos, y cuando ese hombre llegó a aquel pueblo, a los pocos días pidió que lo regresaran para atrás, porque pues en ese pueblo nadie usaba zapatos. Pero mandaron a otro. Y cuando mandaron al otro y vio que nadie traía zapatos, dijo, mándenme bastantes zapatos, porque aquí vamos a hacer bastante negocio, porque aquí nadie usa zapatos. Entonces, ¿está la manera positiva o está la manera negativa en cómo a veces nosotros miramos las cosas? Ahora, si Dios permite aquello que venga a nuestras vidas, Él sabe que Él nos puede ayudar para que podamos salir victoriosos. Pero ¿cómo vamos nosotros a consolar a alguien si no hemos sufrido? ¿Cómo puede decir usted a mí, cuando una persona pierde a un ser querido, comprendo por donde estás pasando, si usted no ha perdido ningún ser querido? Ni tan siquiera se imagina, no tiene la más remota idea, porque no ha padecido, no ha sufrido. Pero cuando usted ha pasado por esas pruebas, cuando usted ha derramado lágrimas en el altar, cuando usted ha estado delante de la presencia de Dios, pidiéndole a Dios que le dé la fortaleza, que le dé la sabiduría, que le dé esa fuerza para poder salir adelante, y usted sale victorioso de esa lucha, usted sale victorioso de esa prueba, usted tiene la autoridad plena y absoluta de decir, Dios te puede ayudar, porque Dios le ayudó a usted. Amén, hermanos. Pero mientras usted, mire, dicho sea de paso, la hermana Araceli, mi esposa, días atrás o años atrás o meses atrás, ya ni me acuerdo, entró en un estado de depresión tremendo. Es más, la hermana Araceli
ya no quería saber nada de este mundo. No quería leer las noticias de los periódicos, porque nomás hablaban de pura muerte. No quería ver las noticias de la televisión, porque nomás hablaba de puro crimen, de pura maldad. Ya estaba hastiada de todo eso. Llegó en momentos en que la hermana Araceli prefirió quitarse la vida, porque pensaba que esta vida ya no tenía ningún significado. Pensaba que esta vida ya no tenía ningún motivo de vivir. Mas sin embargo, Dios lo que estaba haciendo, estaba preparando a la hermana Araceli para que la hermana Araceli pudiera consolar a alguien que más adelante, ahora no fue a la semana, no fue al mes, fue años después, estaba pasando por la misma situación. Y cuando la hermana Araceli le estaba diciendo, Dios le puede ayudar, la persona le pregunta a la hermana Araceli, ¿usted pasó por esto? Oiga, y cuando usted dice, usted tiene la autoridad. Usted sabe de lo que está hablando. Usted no está hablando de lo que oyó de aquel. Usted no está hablando de lo que le dijeron de allá, no. Usted está hablando de lo que usted ha bebido en carne propia. El doctor no le ayudó, el hombre no le ayudó, el que le ayudó fue el Señor Dios Todopoderoso, el cual tuvo misericordia y compasión de usted, que la consoló, la capacitó para que usted pudiera consolar al que estaba necesitado. Entonces, vemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Ahora, es como le digo, es de la manera en como nosotros vayamos a tomar aquello que viene a nuestras vidas. Amén, hermano. Entonces, cuando nos quejamos, entonces no estamos todavía preparados. Estamos en la iglesia, venimos a los cultos, pero en nosotros, perdónenme lo que le digo, en nosotros lo que hay solamente es una religiosidad y no una fe auténtica. Y no una fe auténtica. Amén, hermano. Entonces, ¿qué nos resta hacer? ¿Qué necesitamos hacer? Acercarnos confiadamente al trono de la gracia de nuestro Dios. Porque dice la Biblia que si a alguno le falta sabiduría, se la pida a Dios. Y Dios nos lo va a dar. ¿Y para qué nos va a dar la sabiduría? Para poder entender que lo que está pasando en nuestras vidas tiene un propósito. Tiene un porqué. Amén, hermano. No es que Dios te esté castigando. No es que Dios te esté regañando. No es que Dios sea algo olvidado de ti. No. Es que Dios quiere ser un instrumento escogido para honra y gloria de su precioso nombre. A su nombre sea la gloria. Amén. Por eso fíjese cómo dice el versículo 11. De ahí lo que acabamos de leer de 2 Corintios capítulo 1. Cooperando también vosotros a favor nuestro. Cooperando también vosotros a favor nuestro con las oraciones, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. A su nombre sea la gloria. O sea que cuando oramos por los que están padeciendo y están pasando por grandes aflicciones, Dios contesta nuestras oraciones a favor de ellos. ¿Qué sucede? Glorificamos a Dios. Le damos gracias a Dios. Cuando otras personas ven cómo Dios contestó nuestra oración a favor de los que están padeciendo y ven cómo Dios actúa en sus vidas y en la situación en la que se encuentran, entonces la fe de aquella persona es
rectificada. La fe de aquella persona es, ¿cómo le diré? Es como un ancla que se va profundizando más y más dentro de aquella persona. Y lo hizo gracias a la constancia, a la firmeza y a la seguridad con la que usted y yo actuamos. Porque, hermanos, si dudamos, vamos a Santiago una vez más, capítulo 1. Quiero que vea algo ahí muy importante. Verso 6. Pero pida con fe. ¿Por qué, hermano? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque a veces nos puede pasar lo que el padre de aquel muchacho que estaba endemoniado. Creemos a medias. El Señor Jesucristo, cuando Él estaba reclamando de que había traído a su hijo con sus discípulos y no le habían podido hacer nada, el maestro dice, bueno, al que cree, todas las cosas le son posibles. Y el hombre dijo, Señor, creo, pero agregó diciendo, ayúdame en mi incredulidad. Porque a veces creemos o profesamos creer con nuestros labios, pero dudamos en nuestra mente y en nuestro corazón. O sea, como dice la palabra, este pueblo de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. Entonces, ¿qué sucede? Dice, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Por qué? Porque dudamos. Porque no pusimos completa confianza, completa seguridad, completa fe en que Dios lo puede hacer. Y dudamos. Amén, hermanos. Ahora, cuando Pablo habla en el versículo 11, en este pasaje, nos está guiando paso a paso para llegar a ser consoladores y personas que podamos ser en cierta manera influyentes. O sea, que podamos infundir aliento, confianza y seguridad a aquellos que se encuentran en luchas y en pruebas. Porque, hermano, el mundo ya está cansado. Ya no sabe qué hacer. De todas las religiosidades que tienen, el mundo ya no sabe absolutamente qué hacer. Y están buscando ahora, están dándole tributo a la Santa Muerte. Que la Santa Muerte contesta para acá, que la Santa Muerte ayuda para allá. ¿Hasta dónde está llegando ya la humanidad? ¿Y qué es lo que está viendo usted aquí? La desesperación que hay en el ser humano. ¿Por qué? Porque están necesitados de algo. Y ese algo se llama Jesús. Porque Él es el único que puede suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Amén, hermanos. A su nombre sea la gloria. Ahora, cuando Pablo habla aquí, nos tiene que
hablar de los padecimientos que él tuvo. ¿Y por qué nos tiene que hablar de esta manera? Porque nadie nace siendo así. Mire, el mismo Dios, el mismo Señor Jesucristo dice: tomar por consideración a aquel que sufrió tales afrentas. ¿Sabe de quién está refiriéndose? Del mismo Señor Jesús. Tomar por consideración a aquel que sufrió tales afrentas para que vuestro ánimo no decaiga hasta la muerte. Es que cuando nos encontramos en situaciones adversas, cuando nos encontramos en situaciones incontrolables, hermanos, tiramos la toalla. Ya no queremos luchar. Ya no queremos seguir. Ahora, ¿qué nos falta en Dios? Nada. Porque Él nos lo ha dado todo. Todo. Cuando dice la Biblia que lo que pisare la planta de tu pie, yo lo daré. Entonces, Dios nos lo ha dado todo. Y si Dios nos lo ha dado todo, ¿qué anda buscando la gente fuera de Dios? Porque es que la gente aún no se ha entregado de todo su corazón a Dios. ¿Por qué? Qué buena pregunta esa, ¿verdad? Qué buena pregunta esa. Ahora, no voy a negar que hay personas que vienen a este mundo y por naturaleza tienen una actitud positiva. Por naturaleza tienen una actitud positiva hacia la vida. Pero para llegar a ser personas que infundan ánimo, se necesita más que eso. Se necesita más que ser positivo. Hay que ser moldeados. Hay que ser edificados. Y tenemos que ser moldeados y edificados por Dios. Porque en la escuela, en la universidad, nos pueden enseñar mucho, pero en la práctica, ¿cómo nos hace falta la sabiduría de nuestro Dios? ¿Cómo nos hace falta la sabiduría de nuestro Dios? ¿Y cómo nos capacita Dios? ¿Cómo nos moldea Dios? ¿Cómo nos moldea? ¿Cómo se acuerda cuando llega a la casa del alfarero y vio que el alfarero estaba trabajando en aquella vasija y la vasija que tenía en sus manos se le echó a perder? ¿Y qué hizo el alfarero? Rompió la vasija. Rompió la vasija y la empezó a hacer de nuevo. Y le dice el Señor a Ezequiel: ¿no podría hacer con vosotros como este alfarero? O sea, en otras palabras, Dios nos moldea y nos edifica usando las aflicciones, las pruebas, las tribulaciones en nuestra vida. ¿Para qué? Para quebrantarnos. Para quebrantarnos. ¿Qué dice el canto? Me dijo, no me gusta, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. O sea que Dios nos quebranta, nos moldea para llegar a ser esa ayuda de inspiración, hermano querido, aleluya, de edificación y de consolación para otros. Ese es el principio bíblico.
Ese es el porqué de las luchas y las pruebas. Pero si siempre estamos tratando de evadir este proceso, nunca llegaremos a ser esa clase de personas, porque siempre vamos a encontrar una excusa, una explicación o una manera de eludir las circunstancias. Ahora, las personas en quienes encontramos más apoyo, más ánimo y ayuda, son las que han pasado por lo peor. Son las que han pasado por lo peor. Personas que han pasado por grandes pruebas, por grandes aflicciones, sin tener nada ni nadie en quien acudir, excepto al Señor, y Pablo fue uno de ellos. Y clamaron al Señor hasta que Él intervino en su vida. Dice la Biblia que Pablo dijo: todos me han abandonado, pero el Señor ha estado conmigo en todo momento. Por eso dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren, Jehová pensará en mí. Qué bueno es el Señor, ¿verdad, hermanos? Qué bueno es el Señor. A su nombre sea la gloria. Hermano, cuando no tenemos ninguna salida, cuando todo se viene abajo, cuando aparentemente no hay solución, cuando no tenemos a quién acudir, necesitamos enseñarnos a confiar en el Señor. Porque si no hacemos eso, vamos a terminar en el desastre. Vamos a terminar en la ruina. Cuando Dios permite las aflicciones, cuando Dios permite los padecimientos y la tribulación, es porque nos está moldeando. Nos está moldeando. Está haciendo algo de gran valor. Está haciendo algo de gran valor. ¿Para qué? Para ayudar al necesitado. Nos está formando para que así cuando encontremos con alguien a quien Dios ponga en nuestro camino, entonces estaremos capacitados para ayudarle con su carga, con su problema, con su necesidad. Oh sí, Dios te puede ayudar, porque Dios me ayudó a mí. Dios te puede ayudar porque mi Dios le ayudó a la hermana fulana de tal. Dios te puede ayudar porque mi Dios ayudó al hermano fulano de tal. He sido testigo del poder de Dios. Hermano, y cuando tenemos esa confianza, tenemos esa seguridad, cuando tenemos esa certeza, ¿quién nos va a mover de allí? Yo le digo, si Dios no hubiera obrado de la manera como Él obró en nuestras vidas, de que de la noche a la mañana sanó de aquella pulmonía tremenda que tenía Arturo a sus 8 meses de edad, que tenía pulmón y medio podrido, y que de pronto me dijeron unas personas que había sido una casualidad. Le dije, me va a perdonar mucho, pero esta no fue casualidad. Esta fue la misericordia, el amor de Dios manifestado a favor de aquellos que le claman a Él. Porque la hermana Ignacia decía a la hermana Araceli, entrégaselo a Dios. Deja que Dios haga lo que tenga que hacer. En otras palabras, confía plenamente en Dios. Pero qué difícil es confiar en Dios.
Le decía la hermana Araceli a la hermana Ignacia, pero mamá, es mi primer hijo, ¿cómo se lo voy a entregar al Señor? Dice la hermana, entrégaselo, mija. Pon tu confianza en Dios. Y sí, la hermana Araceli se lo puso en las manos del Señor, se lo entregó al Señor y el Señor se lo dio bueno y salvo. Y hasta ahorita el huerco ya tiene que 30 y tantos años, ya va para los 40 yo creo. Y no se ha enfermado. Es que lo que Dios hace, lo hace bien. Amén, hermanos. Hasta ahorita hay un departamento de quejas allá en el cielo, pero nadie se ha quejado. Y yo creo que no nos quejaremos, porque Dios es muy bueno. ¿O no es bueno? Dios es muy bueno. Amén, hermanos. Vamos a 2 de Corintios capítulo 12. Ahora, también quiero hablarles de esto que también es muy serio y muy delicado. Porque en 2 de Corintios capítulo 12, dice el versículo 1, ciertamente no me conviene gloriarme, porque puede haber el peligro de que cuando Dios nos use de alguna manera, nos vayamos a nosotros a vanagloriar. Y déjeme que diga una cosa, entre más lo use el Señor, hermano, entre más la use el Señor, hermana, más humíllese delante de Dios. Más le diga al Señor, siervo inútil soy. Para que de esa manera la vanagloria o la vanidad de la vida no vaya a entrar en su corazón. Y vaya a llegar el momento en que vaya a pensar que es usted y no Dios el que hace estas cosas. Y le digo una cosa, una hoja de un árbol no se cae si no es la voluntad de nuestro Dios. Óigame lo que le digo, una hoja de un árbol no se cae si no es la voluntad de nuestro Dios. Así que usted y yo no podemos hacer nada a menos que sea la voluntad de nuestro Dios. Y si Él lo hizo, vamos a darle a Él toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza y todo el honor, porque solamente Él es digno de recibirlo. Amén, hermano. A su nombre, a su nombre. Entonces, y para que las grandezas de la revelación, versículo 7, y para que las grandezas de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Humildes, no altivos, no soberbios, no vanidosos, porque ¿quién es aquel que ha peleado contra Dios y le ha ganado? ¿Quién? Gamaliel le dice a los sacerdotes, tener cuidado lo que vas a hacer con estos hombres, porque si esta obra es de los hombres, se va a deshacer, pero si es de Dios, no vayáis a ser encontrados peleando con el mismo Dios. Hay que tener mucho cuidado.
Dios es muy bueno. Pablo, una prueba muy difícil para él que le causó gran sufrimiento. Y desafortunadamente la Biblia no nos dice cuánto tiempo la soportó. Lo único que nos dice el versículo 8 es: 3 veces le he pedido a Dios que me lo quite y me ha dicho: bástate mi gracia, que mi poder se perfecciona en la debilidad. Fue algo que salió del corazón de Pablo. Aquella oración, una oración la cual suplicó, clamó, ayunó, pidiéndole al Señor que le quitara ese problema. Pero en medio de esa gran prueba, en medio de esa gran aflicción, óigame bien, hermano, en medio de esa gran prueba, en medio de esa gran aflicción, él aprendió. Porque el versículo 9 dice: y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Eso quiere decir que el poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas más gloriosamente cuando estamos en los momentos más difíciles, en las pruebas más duras y cuando somos más débiles. Por eso Pablo termina diciendo: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. El principio que Pablo aprendió fue que los momentos más difíciles, en las pruebas más duras y cuando se sentía más débil, era cuando el poder de Dios se manifestaba más gloriosamente en su vida y sentía más profundamente la presencia de Dios animándole, fortaleciéndole, consolándole. Por eso, si usted mira el versículo 10, dice: por tanto, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es un principio que tenemos que enseñarnos a aceptar, a entender que Dios tiene un porqué, que Dios tiene un para qué. Y Él no hace excepción de personas. A todos nos da por igual. A todos nos bendice por igual. Ahora, mi pregunta es: ¿lo ha creído usted en esta noche? Vamos a ponernos de en pie. Religiosidad contra fe auténtica. Muéstrame tu fe y te mostraré mis obras, porque la fe sin obras es muerta. ¿Sabe, hermano, que Dios nos ama? Que Dios quiere capacitarnos, que Dios quiere moldearnos. Para que Él pueda capacitarnos y para que Él pueda moldearnos, necesitamos ponernos en sus manos. ¿Por qué no venimos esta noche ante su presencia y le decimos a Él: tómame en tus manos, Señor, y moldéame según sea tu voluntad? Es algo que lo podemos hacer en esta noche, porque al que cree, todas las cosas le son posibles. Amantísimo Señor Jesús, tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Cuán importante es entender y comprender, Señor,
el principio básico, Señor, de las pruebas, de las luchas y aún de las tentaciones, porque tú, Señor, juntamente con la prueba, juntamente con la tentación, darás la salida, Señor. Yo sé que no estamos solos. Yo sé que tú estás con nosotros. Y que tú, oh Dios de la gloria, nos vas a capitanear aún más allá de la muerte. Gracias por cada uno de mis hermanos que en esta noche están postrados delante de tu presencia, Señor, porque quieren ser instrumentos tuyos, Señor. Instrumentos tuyos para honra y gloria de tu precioso nombre. Moldéanos a todos y cada uno de nosotros para que lleguemos a ser lo que tú quieres que seamos. Te lo pido en esta noche, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de toda consolación.